bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, ¿vale? Aquí tenemos a Mike Witt, Miguel de Cubas, productor primero, y luego DJ, que en un vídeo de su Instagram lo dice primero. Bueno, a ver, soy de todo, ¿eh? Yo soy como la Barbie esta que va cambiando, pero es verdad que últimamente el 95% de mi actividad profesional es estar en la cueva aquí que veis y producir. Entonces, al final, pues bueno, es lo que hay. Bueno, pues él es productor, es de Valencia y bueno, justo antes de empezar estábamos hablando de la música como ese componente social, pero evidentemente si quieres vivir de la música tienes que entrar en la industria, ¿no? Y de aquí Mike lo ha conseguido, o por lo menos lo intenta cada día luchando, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio entre la creatividad y la parte empresarial, ¿no? Al final hay un gran debate entre las profesiones artísticas y creativas y vienen a que ¿quieres primero artista o empresario? Y ahí Efectivamente. entramos. Entonces, bueno, Mike tiene una gran trayectoria con grandes, desde Netflix, Universal, Miriam, grandes discográficas, también su propio proyecto. No vamos a echar de menos que él, dentro que trabaje para otros, también crea música para él. Y como todo Lo buen que quiera. artista, fue plagiado en uno de sus temas con una canción de K-pop de unas chicas ahí muy monas. Sí, sí. Pero eso no quita que su canción tuviera más de 3 millones de reproducciones. A Eso. pesar de la ruta. Entonces, bueno, te dejo a ti para que puedas para las claves. Los asistentes podéis preguntar, hablar, por ahí, a él le ayudará mucho. Sí, Sobre bueno, todo porque se intenta que sea útil, pero ya digo yo que él tiene historias que contarnos para hacernos entretenida esta mañana. Así eso seguro, que eso seguro. todo tuyo. Nada, bueno, primero, muchas gracias por la presentación, Pilar. Y nada, yo sobre todo lo que quería decir es eso, voy a intentar dar algunas cosas que a mí me han servido, ¿vale? Me gustaría que estas charlas fuesen lo más pragmática posible, en el sentido de que no quiero venir aquí a hablar de mi libro y decir, sino que, bueno, pues que podamos interactuar en la medida de lo posible, porque creo que cada uno de vosotros tendrá pues algunas inquietudes que podemos tratar aquí y que creo que pueden ser muy interesantes. Yo, por mi lado, sí que me gustaría, pues, decir algunas cosas que considero que se dicen poco y que son muy importantes, ¿vale? Porque a veces, pues, o por un lado o por otro, o porque hay gente que te quiere vender cosas, ¿vale? Con lo cual la gente dice, no, es que para vivir de la música tienes que hacer esto y esto. Bueno, el que os diga eso es mentira, ¿vale, chicos? O sea, no hay ninguna secreta, porque si no, todo sería así de sencillo. Ahora, sí que hay cosas que si no cumples, estoy seguro y convencido de que no vas a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, eso teniéndolo claro, sobre todo para la gente más joven que pueda escuchar esto después, em, estudiad, ¿vale? Estudiad música. Eso sería lo primero que os diría en cuanto cosas que podemos tener en cuenta si queremos dedicarnos a esto. Es algo que es fundamental, ¿vale? Primero porque si lo hacemos siendo ya pequeños, nos da ese componente social de podernos juntar y de relacionarnos de una manera que luego entraré un poco más en esto, pero de una manera mucho más sana con la música, ¿vale? Creo que la gente que sobre todo igual estáis aquí o que lo están escuchando desde casa y que tienen, no, es que yo quiero vivir de la música, tienen o tienden a relacionarse de una manera muy tóxica con la música desde muy temprano a veces, y eso es un problema muy grande, ¿sabes? Y yo lo he visto en gente, incluso gente muy grande que ha salido de programas muy famosos de televisión como Operación Triunfo o otros, y que tienen ya una audiencia y tienen algo así, pero les cuesta relacionarse de una manera sana, y eso es porque muchas veces no has tenido ese background o muchas veces no has tenido digamos, ese contacto con la música que te ha permitido relacionarte de una manera positiva. Y entonces tienes como siempre, pues lo que decía María Pilar, ¿no? Esa sensación de que soy yo, artista o empresario, ¿no? Y tengo que ganar dinero, y tengo que ganar dinero, y tengo que pagar que es normal, ¿no? Porque es una cosa que a todo el mundo agobia, yo se lo sé, sobre todo cuando estás a tope enfocado en esto. Pero. Pero creo que el poder, de alguna manera, conseguir relacionarte de una manera un poco más sana, te va a ayudar a, sobre todo, pues, no tomar ciertas decisiones en tu propia carrera que realmente te estén perjudicando, ¿no? Porque al final, pues, el tener que necesariamente ganar dinero a toda costa sobre la música y no tener ningún plan, lo único que va a hacer es tener que aceptar trabajos que no queramos, tener que devaluar nuestro caché, tener que trabajar con gente que no queremos, porque tenemos que pagar las facturas, porque tenemos que hacer ciertas cosas que a ti como artista al final te están haciendo un flaco favor. Y al final, tú como artista, esto es de lo más importante que tienes, ¿no? Que es
ese núcleo, esa integridad tuya, que es lo que generalmente la gente va a querer de ti. Y por qué te va a contratar a ti, y por qué te va a llamar a ti. Entonces, cuando empiezas a perder un poco de tu esencia, de por qué eres tú, al final, pues todo es como una bola de nieve, pero a malas, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que son muy interesantes, el poder relacionarte de una manera bonita con la música desde lo antes posible. Y oye, al final cada persona es un mundo, y si no has podido hacerlo de ninguna otra manera, pues bueno, siempre es bonito empezar. Pero, ¿cómo hago esto? ¿No? Es una pregunta complicada. ¿Cómo lo hago? ¿No? Yo diría que en este trabajo intenta, o podéis intentar, sobre todo, eh, tener la visión de que la música, o de que hay muchas más salidas que ser Justin Bieber, ¿vale, chicos? Esto es algo que parece una tontería, pero hay muchas cosas y muchas profesiones dentro de la música de las cuales se puede vivir, ¿vale? Y no hace falta ser el frontman, no hace falta ser Dua Lipa, no hace falta... Y de hecho os digo una cosa, os lo puedo decir por experiencia, cuando has vivido la experiencia de estar delante de miles y miles de personas, de cuando ya no te alcanza la vista, eso está genial y de verdad que es una experiencia increíble, pero es duro, ¿vale? Y yo no sé si yo cuando tenía 17, 18 años era, yo quiero ser Justin Bieber, ¿no? Quiero ser, en mi caso, David Guetta o Avicii, ¿no? Porque yo era de los DJs, ¿no? Pero creo que conforme maduras te das cuenta de que realmente yo no sé si quiero esa vida, yo no sé si quiero esa presión, yo no sé si quiero ser esa persona que tiene que estar delante todo el rato, yo no sé si quiero... Es algo que también es muy importante. Entonces, eso también me lleva a la pregunta ¿de verdad tú quieres vivir de la música? Es un poco la pregunta que muchas veces os tienes que hacer. ¿De verdad yo estoy dispuesto a sacrificar lo que necesito para sacrificar? Pues que este trabajo es muy bonito, es muy reconfortante. Te levantas los lunes con ganas de trabajar, lo cual ya para mí es la cosa más increíble del mundo, ¿vale? Pero también tiene unas cosas, una serie de cosas que, bueno, pues que no son tan buenas, y que tengo que ser capaz de poder entender, ¿no? Y de poder remontar. Y son los sacrificios de, pues igual tener que irme a un país que no quiero, igual tener que mudarme y separarme de mi familia en una ciudad que no quiero. Tengo que trabajar ser mi propio jefe, cosa que para muchas personas de aquí seguramente sea bueno, y para otras malas, porque hay gente que necesita esa diligencia, ese orden de otra persona, ¿no? Esa estructura empresarial, otras maneras. Entonces, también haceros esa pregunta de, oye, ¿yo estaría cómodo con un horario que me tengo que hacer yo? ¿Yo soy ese tipo de persona? Es también algo que tenéis que saber. Pero sin duda, de alguna manera, tratad de encontrar algo donde vosotros podáis estar cómodos trabajando, cómodos pudiendo hacer, y que estéis dispuestos a. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, dentro de vuestras aptitudes tenéis que analizar cuáles de ellas pueden generar fuentes de ingresos, que no sea ser Justin Bieber, porque cantar está muy bien, tener una voz increíble está muy bien, pero la competencia es feroz y es atroz. Y es normal que haya alguien que cante mejor que vosotros, alguien que baile mejor que vosotros, alguien que sea más guapo que vosotros, alguien que tenga más contactos que vosotros, ¿vale? Entonces, hasta que lleguemos a ser Justin Bieber, vamos a tratar de, por el camino, ¿no? Tratar de ganar o de hacer actividades económicas que nos puedan relacionarnos, o que nos puedan hacer relacionarnos de una manera un poco mejor. Pues, por ejemplo, si soy bailarín o soy cantante, pues oye, igual puedo hacer mis shows de bailarín. O oye, si soy cantante, igual puedo dar, pues, no lo sé, me lo invento, clases de canto, si tengo una formación reglada que me lo permite. Obviamente, chicos, no os pongáis a hacer cosas que no sabéis, ¿vale? Eso también es otro consejo. Em, pero buscar vías alternativas de financiación para no necesitar puramente el tener que, sobre todo al principio, trabajar de esto para yo tener que devaluarme como artista, ¿vale? Eso generalmente no suele ayudar. Eso diría. Entonces, para mí eso muy importante. Luego, algo que creo que también es muy importante, que no se dice absolutamente nada, y esto sobre todo también para la gente que también, pues eso, ha estudiado formación reglada o está intentando como meterse de alguna manera en la industria, es conocer las reglas del juego, ¿vale? Yo os puedo decir que trabajo con un montón de artistas emergentes y gente que viene de... emergentes y no tan emergentes, ¿no? Pero que ya llevan tiempo en la industria y no saben a qué están jugando. Y eso es una locura. Es que es una locura. O sea, yo no puedo intentar ser Cristiano Ronaldo, intentar ser Messi, si no sé que en la portería hay que marcar un gol. O no sé si el saque de banda es un saque de banda, o si me puedo ir fuera del campo, qué significa, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente empieza a
no sé, empieza a hacer un millón de canciones, empieza a hacer videoclips, a pagar un montón de dinero a gente, a artistas, a que si managers, que si, cuando realmente no sabe lo que es un contrato de distribución, un contrato discográfico, los derechos de autor, cómo funciona la industria en la que yo me estoy moviendo. Entonces, si yo no sé eso, ¿cómo pretendo yo ser una pieza importante y poder posicionarme de alguna manera? Si no entiendo, la gente que está por encima y la gente que sí que entiende esto va a jugar conmigo, porque van a tener más conocimiento y más conocimiento en esta industria. Generalmente se traduce en mayor poder de negociación, siempre. Y entonces, si tú estás en el lado desbalanceado, lo normal es que pierdas. Entonces, me gustaría que antes de trabajar o antes de empezar a moverte en la industria, eh, eh, trataseis de entender un poco, pues, son cosas tan sencillas como un contrato gráfico que te van a pedir las distribuidoras para poder subir vuestra música a las plataformas digitales. Que es si viene un major label el día de mañana y os ofrece un contrato, un major label puede ser pues, Sony, Warner, Universal, ¿no? Imagínate que de repente tenemos la suerte de pegar un tema, de que nuestro tema funcione y de repente nos ofrecen la oportunidad que toda la vida hemos estado soñando, ¿no? Y de repente te ponen una oferta y realmente tú todo ilusionado la firmas, porque, jolín, Sony, Warner, Universal, ¿no? Que no pueden no pueden estar equivocados, ¿no? Son grandes empresas y yo siempre he soñado trabajar por ellas. Spoiler, no, ¿vale? Mucho cuidado. 90% de casos no vas a querer firmar esos contratos. Por favor, sabed lo que estáis firmando, sabed lo que estáis, en dónde estáis, ¿vale? Entonces, saber si eso os interesa o no. Y para eso tengo que saber, pues, que es un contrato, que cómo funcionan los derechos de autor, contratos 360, contratos discográficos, un poco. No hace falta ser expertos, ¿vale? Porque en caso de que el asunto ya se ponga un poco más serio en ese sentido, pues ya podéis contratar a gente especializada, pero al menos poder tener reuniones, poder hablar con gente o poder relacionaros con gente de la industria y no ser, pues no sé, unos juguetes, ¿no? Que van a jugar, que van a hacer con vosotros lo que quieran, porque os puedo decir una cantidad absurda de gente que han dejado, que ha dejado la industria de muñecos rotos, de gente que tiene contratos firmados, que no puede acabar música porque no le dejan, donde no les dan financiación porque se les ha acabado la financiación y donde no pueden moverse porque están firmados no sé cuántas obras al 100% y tienen que hacer una cantidad absurda de obras para poder salir de esos contratos, ¿no? Entonces, al final, tú mismo te estás poniendo un yugo que no te permite seguir en tu carrera. Entonces, mucho cuidado con eso y haceros vosotros también la pregunta de, oye, yo realmente tengo estos conocimientos básicos como para poder moverme y poder saber que estoy firmando en caso de que tenga que firmar ciertas cosas, porque si no, no puedo entender la big picture, ¿no? La imagen grande para poder tomar unas decisiones más acertadas en mi carrera profesional, ¿no? Entonces eso me parece también que es algo que la gente cuando sueles hablar, entiendo que es algo confuso al principio, pero que la gente no le presta mucha importancia y que realmente, literalmente, da igual todo lo demás si listo y tener un talento increíble que no va a valer de nada, ¿no? Entonces, pues también eso, tenedlo mucho en cuenta. Otra cosa que también creo que es importante, o que creo que es importante también decir, es que generalmente solo en estos sitios o en esta industria es difícil sobrevivir, ¿vale? Entonces, intentad buscar equipos de trabajo de confianza, ¿vale? También de confianza por lo que hablábamos antes de los contratos. Eh, intentad tener un equipo cerrado, un equipo con el que confiéis, porque lo normal es que es muy complicado que lleguéis a nada totalmente solos, ¿vale? Entonces, ya seas el artista que quieres, que tienes tu propia visión, tu propia carrera artística, o simplemente seas un productor, o un letrista, o compositor, o manager, es que me da igual la figura o el rol que ejerzas en todo esto, vas a necesitar gente, ¿vale? Hay muy pocos casos, yo hablo de manera generalizada, ¿vale? Si tu padre tiene el nombre azul en la Wikipedia, seguramente sea más fácil que puedas acceder a ciertas oportunidades, perfecto, pero eso no es el gran porcentaje de la gente, ¿no? Entonces, intenta generar gente de confianza con la que puedas trabajar y con la que puedas de alguna manera crear esas sinergias y poder montar proyectos que puedan ser interesantes y que te permitan avanzar. Y luego, sobre todo, para rodearte de, digamos, de un espacio seguro, porque esto Priscila y María os lo pueden también decir, realmente es Los Simpson, el capítulo de Los Simpson de la industria musical se queda corto, ¿vale? Entonces esto es una jungla.
Si tú estás solito en el bosque, lleno de leones y de tigres, es mucho más fácil que me coman, ¿vale? Entonces yo recomiendo siempre que tengáis personas de confianza, ya sea otros músicos, ya sea otra gente con la que podáis trabajar, managers, gente de confianza, porque si no, ¿qué va a pasar? Que cuando las grandes discográficas o cuando la gente trabaje con vosotros, os van a poner lo que se llama un AIR, ¿vale? Artist and Repertoire, esa gran figura en la industria musical que se supone que va a trabajar con vosotros y que os va a velar por vuestros derechos. La realidad realmente muchas veces es que hay muy pocos AIRs en las discográficas en general en España. La industria de España es muy, muy chiquitita, ¿vale, chicos? Entonces, realmente, pues no sé cuánta gente puede tener de AIRs Universal y Warner, 5 o 6 personas. Imagínate cuántos artistas firmados hay en una gran discográfica, ¿vale? Es decir, tú estás compartiendo seguramente AIR con David Bisbal, no es ninguna coña, o con Aitana, o con, ¿vale? O sea, cuál es la probabilidad de que a mí esa gente me pueda hacer caso, de que vaya a velar realmente por mis derechos? Los que me interesan a mí, no los que les interesan a ellos, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que os busquéis un grupo de trabajo, un equipo ajeno, independiente a esta gente, siempre, ¿vale? Que vele de verdad por vuestra carrera y por vuestros derechos, no por los de la compañía. ¿Vale? Estoy hablando de grandes y discográficos porque es lo más fácil de entender, pero esto pasa también con distribuidoras, ¿vale? Como conocéis, de todas. em, bueno, con cosas más independientes, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación. Pero claro, Mike, ¿cómo vas a conseguir un manager o cómo vais a conseguir alguien? No, si yo estoy aquí en mi cuarto haciendo, yo no me conoce nadie, no tengo nadie. Mi primer manager era uno de mis primeros amigos de toda la vida de Dios, que tenía la cara muy dura y quería irse a las discotecas gratis. Y entonces nos íbamos juntos y yo le pagaba en copas, porque mi canción no generaba música y, o sea, no generaba dinero, pero bueno, íbamos allí, conocíamos a la gente, conocíamos quién estaba moviendo la cosa, mi amigo pues tiene la cara más dura que yo aún, y entonces pues habla más, y tienes un mail que no es el tuyo directamente, y ya. Me refiero que no hace falta esa figura que nos imaginamos todos de manager, ¿no? De hombre con la tarjeta, con el maletín. Eso no pasa, chicos. La mayoría de managers que yo conozco es gente, son chavales, gente normal o personas que son simplemente de la confianza de estos artistas y de estos trabajadores y que no necesitan el Scooter Brown, ¿vale? Que es el manager de los grandes. Esa figura es muy difícil, ¿no? Ojalá viniese un manager y nos dijera, no, pues tú vas a ser número uno en la radio porque yo tengo todos los contactos del mundo. Genial, ojalá, pero la realidad es que no creo que, ojalá os suceda, pero no creo que esto pase. Entonces, con lo que voy es que podéis generar vuestros equipos de trabajo simplemente con gente que tengáis confianza y que quieran, obviamente, em, eh, pues eso, moverse por la industria, ¿no? Y eso puede ser vuestro compañero de clase en caso de que estéis estudiando, jolín. Tenéis la oportunidad sobre todo esto va más dirigido para la gente que estéis en clase o que estéis en cursos o en todo esto, de gente, mirad a vuestro alrededor, ¿sabes? Ver a ver quién que os puede ayudar o cómo podéis juntaros de alguna manera para tratar de sacar cosas que sean buenas para todos vosotros juntos y que sobre todo os podáis proteger de alguna manera, ¿vale? Ante gente que, pues, que potencialmente se quiera poder aprovechar de vosotros y sobre todo velar por vuestra propia carrera y no por la de una compañía multimillonaria, ¿vale? Que generalmente no suele interesar. Entonces, eso es importante también. Cuanto antes empecéis, yo creo que más personas vais a conocer y mejor va a ser para todos, ¿vale? Entonces, bueno, tengo un montón de cosas. No sé si hay algo por ahí que queráis decir, porque yo aquí, si no, me tiro hablando y me da igual, ¿no? Pero Bueno, yo yo te voy aquí a tengo hacer un para par de lengua. preguntas. Vale, vale, vale. Sí, Interrumpidme, que si claro. no. Bueno, por un lado, bueno, entre los puntos que dices es estudiar música, ¿no? Y al final hay que saber elegir dónde estudiar música, porque también creo que hay muchos fantasmas de cursos de música y de producción musical, que el otro día vino en Doméstica que casi me saltan los ojos. O sea, claro, Sí. luego hablas de esas presiones, tal, pero claro, en todos los webinars que hemos hecho sale por un lado siempre lo del equipo de confianza y lo de los contactos, ¿no? Esos Mm, contactos de cómo llegar. Luego lo del AR, claro, si lo pone la empresa, ¿cómo va a velar por ti? ¿No? Son como los sindicatos, si les paga el Estado. efectivamente. Raro. Entonces, bueno, pero a la hora de los contactos, cuando tú arrancas, ya has dicho que tú empiezas con un colega que tiene mucha cara duro, aquí os lo digo, hay máster de gestión cultural donde los alumnos salen y cada vez son más y no pueden hacer prácticas, no pueden encontrar sitios donde hacer. Y yo cuando salí del máster de gestión cultural, lo que no encontré nunca fue de la música.
porque todos son muchos artistas individuales, las grandes ya están cerradas con 4 o 5 personas explotadas y los productos que salgan de OT y demás productos multimedia, ¿no? Entonces, tú para tener esos contactos, a la hora de moverte en esos contactos, ¿cómo lo haces? Es decir, tú ya tienes tu manager, que es tu colega, que es muy cara dura, pero ¿cómo buscas contactos? ¿Cómo buscas ampliar? ¿Cómo buscas diversificar esa fuente de ingresos que has dicho que es otra de las reglas, ¿no? Generalmente yo en mi caso es porque yo también hago muchas cosas, entonces puedo acceder a distintos profesionales de todas las maneras, pues porque ya sea en shows y conciertos como DJ o como técnico, conozco a otros shows, a otros técnicos, a otros DJs, a otros managers, ya sea por la faceta de productor, donde, pues bueno, ya sea porque mi manager también me ayuda a traer artistas, gente de confianza que yo mismo escribo por redes sociales o que me interesan sus carreras artísticas y yo directamente les contacto, o gente que directamente me contacta a mí también por mi background, pero claro, es injusto decir, no, yo ya tengo ciertos credenciales que me facilitan este proceso, ¿no? Pero si no es así, no hay ningún problema, ¿no? Intentad, sobre todo, esto ya es más específico de a qué tipo de carrera quiero llevar, ¿no? Pues si quiero ser o estoy más interesado en la música electrónica, en los DJs y en tal, pues quizás tengo que moverme más por la noche, por discotecas, por salas, y tengo que ir a ver quiénes son los DJs, quién es la gente, salir del estudio, ¿vale? Es una cosa que a mí no me gusta tampoco, pero es algo que es muy importante para el artista también, es salir y relacionarte con otros músicos. Si me gusta hacer jazz o hip hop o R&B o todo lo que tenga que ver con esa cultura, pues seguramente tenga que ir a jam sessions, a ver quién las programa, a ver cuáles son los talentos que están saliendo, gente que igual tú vas allí como productor y ves a alguien que de repente arrastra más público y que lo hace bien y dices, pues aquí hay un potencial artista que tiene fanbase, que podemos empezar a juntarnos, podemos hacer música juntos y podemos ver cómo, digamos, nos aprovechamos uno de los otros, ¿no? De cómo creamos esa sinergia para, oye, tú puedes obtener esto de mí y yo puedo obtener esto de ti. No sé, realmente lo que le diría a la persona es mira cuáles son tus aspiraciones, mira cuáles son tus cualidades, mira a ver qué puedes ofrecer tú a la industria y mira a ver cómo te puedes relacionar con ellos. Hoy en día, ya digo, con las redes sociales es mucho más sencillo, ¿vale? Tú puedes hacerte tu propio escaparate, pero aparte tú también te puedes comunicar con los demás. Yo no digo, obviamente, que le vayas a enviar un MD a Quevedo y te vaya a contestar. No, eso no funciona así, ojalá, ¿vale? Pero seguramente haya muchos pasos intermedios por ahí de gente que sí, que te pueda contestar y con la que puedes trabajar y con la que puedes ir poco a poco haciendo cosas interesantes y al final va a llamar la atención. Si tu producto es bueno, si tu música es buena, si todo lo que tú estás haciendo es bueno, que eso también es un punto importante, ¿vale, chicos? O sea, estamos partiendo del mínimo indispensable, que es ser músicos o ser buenos músicos, o ya no buenos músicos, saber un poco lo mínimamente de música y saber o estar seguros de que yo estoy ofreciendo una calidad profesional, ¿vale? Y que yo estoy haciendo un buen trabajo. Si no tiene sentido que os digamos todo esto, que diga todo esto, si mi producto o si lo que yo estoy ofreciendo no es bueno, ¿vale? Y allí el único consejo que te puedo dar es get better. Enciérrate y y ya está. Y es que no hay más. O sea, vamos a ver. O sea, esto es así en todo, ¿vale? Entonces, Pues chicos, eh, tenéis un chat donde ya podéis empezar a conectar. exacto. Y además es que tú piensas que yo cuando. O sea, yo tengo 30 años, pero me siento el viejo de las cebolletas hablando de esto, ¿sabes? Porque cuando yo empecé a hacer música tenía que ir al kiosco a comprar la Future Magazine, que era una revista donde había una página sobre el secuenciador que yo ni siquiera utilizaba, en un cuadrito amarillo que me contaba una cosita de mi secuenciador, donde yo tenía que conectarme con Twenty, con personas que hoy en día son mis amigos y gente de la industria, pues súper conocida, pero que me tenía que ir a otros pueblos y que cuando coincidíamos era una locura de, no, pero que tú haces música también y utilizas este programa, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, y tenías que juntarte igual conocías 2 personas en toda España que hacían las mismas cosas que tú y era imposible, ¿no? Ahora mismo simplemente hablas a gente, te giras a tu alrededor y tienes compañeros de clase que estáis todos juntos, que estáis haciendo cosas que todo el mundo tenéis YouTube y tenéis un montón de tutoriales donde hay un montón y un acceso a información loca. Aprovechar eso también, ¿vale? Que eso son unas facilidades increíbles. Lo que no puede ser es, yo me quiero dedicar a la música, que es lo que pasa también con alumnos, varios alumnos también que yo tengo y gente así, que es, no, a veces yo me quiero dedicar a la música, pero yo estoy dispuesto hasta llegar hasta aquí, ¿no? Yo llego a mi casa y cuando debería estar produciendo, debería estar practicando, pues me apetece más jugar al FIFA. Pues chico, luego no te quejes.
luego no te... ¿Cuánto tiempo dirías que le dedicas realmente a crear música, a buscar clientes, a crear contactos? ¿Cómo distribuyes ese tiempo en porcentajes así de manera aleatoria, evidentemente, para vivir de la música? Depende del punto en el que esté, ¿vale? Porque esto no es... Yo, por ejemplo, si tengo trabajos de que tengo que hacer 3 álbumes, por ejemplo, y tengo ahora mismo ese horario, pues yo sé que tengo que estar enfocado en prácticamente el 90% de mi tiempo, que ya os digo yo, chicos, que también es una cosa que hay que hacer, es trabajar muchas horas, ¿vale? Sarna con gusto no pica, pero son muchas horas. Y entonces hay periodos digamos, de mi vida laboral donde estoy más enfocado en una de estas áreas, ¿no? Entonces, pero bueno, si tuviese que hacer una generación, así como una media extraña, yo diría que al cabo del día, pues mínimo, yo recomiendo que la gente que esté full time a esto, mínimo pueda tirar 6 horas produciendo al día. Y al menos, yo ya no solo diría hacer contactos, que con una hora realmente, una hora activamente es mucho tiempo. ¿Vale? Es decir, abriendo redes sociales, escribiendo emails, pensando, haciéndote un plan, que ahora llegaremos a todo esto, ¿no? Realmente una hora cunde mucho, ¿vale? Si lo estoy haciendo sobre todo diariamente. Entonces, o crear contenido en redes sociales, ¿vale? Que es algo que ahora también animo mucho a la gente a hacer y que yo porque estoy muy enfrascado ahora en mi álbum, pero es algo que también tengo que hacer y generar ese escaparate digital que es súper importante hoy en día. Pero sí, serías, si tú te quieres organizar, imagínate, ¿no? 6 horas produciendo, imagínate que vamos a tomar una jornada estándar de trabajo que no se cumple nunca, pero vamos a poner yo que sé, 8 horas, pues al menos, al menos una hora al día para moverme o buscar la industria. Otra hora también mínimo, diría yo, de preparación para mis proyectos pues en caso de mía, pues puedo decir cosas de producción, ¿no? Pues organizar mis carpetas de samples, tener un orden en mi trabajo y unos horarios, porque eso es fundamental. Y luego el resto de cosas a trabajar en base a mis planes. ¿Vale? Que no, yo hablo de producir, pero no es cuestión de que yo Ableton, en mi caso, que es el programa que yo utilizo, y me ponga a hacer temas, ¿no? Y tengo, lo que esto también es muy típico, tengo 50 temas en mi disco duro que no he acabado, que no voy a mandar a nadie, y mañana otro más, el 51, perfecto, así voy genial, ¿no? Es como, no, oye, párate un rato, mira a ver, genérate un plan de marketing, ¿vale? Sácate tú qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus objetivos, divide tus objetivos en corto, en medio, en largo plazo, mira a ver hacia dónde quieres llegar, mira a ver qué es lo que tú quieres conseguir y trabaja y pon las horas de trabajo en esa dirección. No tiene sentido que yo siempre esté haciendo lo mismo, porque igual sería, yo no tengo que abrir Ableton para hacer mi 51 nuevo tema. Tengo que ir como tú decías, ¿no? A contactar gente, mirar a ver si me tengo que hacer una página web, mirar a ver si tengo un logo, mirar a ver si tengo una presencia en redes sociales X, mirar a ver si tengo que organizar mis librerías, mirar a ver si tengo que hablar a este o al otro, mirar a ver si tengo que salir en el caso de que viváis en grandes ciudades, a un sitio, porque hay un evento donde va a haber gente interesante y quiero ver si puedo acceder, o quiero ver si puedo conseguir algo, puedo conseguir hablar con alguien, o nosotros íbamos con pendrives, ¿no? Para dar nuestra música a los DJs cuando iban a tocar, ¿no? Con suerte a ver si se lo llevaban, o sea, realmente es sobre todo eso, ¿no? Organizarte, sacar un plan para ti y poner las horas necesarias en esa dirección. Al final eso vale mucho más que empezar a hacer temas y temas y temas o hacer algo sistemáticamente, ¿no? Como un robot que no me va a llevar a mis objetivos. Entonces, primero tengo que sacar cuáles son mis objetivos, cómo puedo hacerlos, desmenuzarlos, digamos, ¿no? En objetivos a corto plazo, a medio, largo y a medio plazo y a largo plazo, y ver cómo esa pirámide al final se va cumpliendo. Y spoiler, cuando vas haciendo esas cosas, resulta que los resultados llegan, ¿vale? Llegan. Pues nada, ya todo tuyo, lo que quieras seguir contando. Eh, vale, nada, es una cosa que también me gustaría comentar también, es una cosa que yo llamo la honestidad atrevida, ¿vale? Que es algo que también veo, sobre todo, es que esto también veo que va también orientado a gente que está estudiando, que son jóvenes y que están pues, en clases, en cursos, en formaciones. Em, Sé honesto con tu trabajo, ¿vale? Sé honesto cuando tú vas a poder hacer las cosas, sé honesto cuando tú estás preparado para tomar ciertos tipos de oportunidades, ¿vale?
porque no vale de nada, ¿no? Llorar, no, es que a este fulanito tal, fulanito cual, si realmente cuando se me va a dar a mí la oportunidad o cuando voy a llegar a ese momento, yo no estoy preparado. ¿Vale? Entonces, es muy importante que estemos preparados para ese momento. Entonces, practicad, sed lo mejor que podáis en ese aspecto, ¿vale? Pero a la vez, nunca vais a pensar o nunca vais a estar suficientemente preparados como queréis para aceptar esa oportunidad, ¿vale? Entonces, aceptadla de la misma manera, ¿vale? Tenéis que navegar entre esa fina línea entre el síndrome del impostor y el tengo que coger esta oportunidad porque esto me va a llevar a otras cosas. Y seguramente lo que yo pensaba cuando yo la cogí es, wow, no sé si esto me viene un poco grande, si yo voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Todos estos pensamientos de estos fantasmas que nos pueden venir, sobre todo porque somos gente que generalmente, pues eso, estamos muy cerrados, ¿no? Muy aislados en nuestra práctica, en nuestro estudio, de nuestras cosas, y decir, no, es que cuando hago este trabajo te das cuenta de que efectivamente lo podías hacer perfectamente y que estabas de sobra cualificado, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nosotros también lidiamos con esas pequeñas inseguridades que te puedan sacar y que te puedan hacer rechazar este tipo de oportunidades, y luego veréis que cuando os ponen la pistola en la cabeza vais a ver que de verdad sacáis las cosas y de verdad estáis preparados, ¿vale? Entonces también sed honestos con vosotros mismos, pero sed valientes también de cara a la industria y de cara a aceptar cosas cuando primero vuestro trabajo es profesional. Y si no es profesional, vamos a hacer otros tipos de cosas o vamos a trabajar de otras maneras para conseguir ser profesional y a la vez estar generando y estar haciendo cosas que sean interesantes para mi carrera. Yo si no soy profesional, pues igual no puedo cobrar por mi actividad económica, pero sí que puedo crear colectivos, sí que puedo ir generando o creando marcas de artistas que estén empezando al igual que yo y que tampoco sean profesionales, pero que en un futuro lo puedan ser, que tengan talento, puedo crear, no sé, puedo hacer un montón de cosas que realmente valgan, ¿vale? Entonces buscad qué es en lo vuestro algo que podáis hacer y tirad por ahí, ¿vale? Y también os diría, algo que también es importante, sobre todo de cara a las personas que estéis intentando, pues ya seáis cantantes o productores o tal, invertir en la medida de lo posible que podáis en equipo, ¿vale? Esto es algo que es bastante caro en general, todo lo que es, ya lo sabréis, ¿no? Todo lo que es equipo en general es caro. Lo bueno es que hoy en día, prácticamente con un ordenador, una tarjeta de sonido y un micro, lo puedo hacer todo, ¿vale? Pero esto también va sobre todo dirigido a la gente que se quiera dedicar más a cantantes, compositores, top liners, todo este tipo de artistas, ¿vale? Creo que es muy interesante para nosotros como productores o como para gente de la industria en general que pueda hacer música, que obtener facilidades de otros músicos que no necesiten un ejército, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un artista creo que es mucho más interesante cuando no necesita un ejército detrás para poder trabajar, ¿no? Y esto ya no solo es por productores en particular, sino también para discográficas, o sea, siempre va a ser más interesante en la medida en la que tú puedas hacer trabajo de primer nivel de la manera más independiente posible y barata para ellos, ¿no? Si tú necesitas 7 personas para poder hacer un tema, está genial, pero a no ser que seas Aitana, va a ser complicado. Entonces, tratad de invertir en equipo, tratad de trabajar vuestro equipo y conocerlo para poder ser capaz de dar ese delivery, ¿no? De ofrecer esos servicios, porque igual, pues oye, pagar al principio sesiones de estudios, o sea, a un productor para que me grabe, para pagar, para lo que sea, al principio esto puede ser algo que puede ser muy caro, ¿sabes? Y que puede lastrar mi propia inversión de carrera, ¿no? Si yo cada vez que quiero hacer esto tengo que pagar una cantidad muy grande de dinero, pues yo ya tengo muchos sitios donde quiero invertir. Igual, pues, póngase a hacer videoclips, a hacer música o lo que sea. Entonces, si yo tengo mi propio equipo, yo lo conozco y yo puedo ofrecer, oye, pues mira, resulta que no tengo que ir al estudio, no tengo que grabar esto, no tengo que pagar estas cosas. No, yo te envío las pistas, yo sé cómo se hace, sé manejar mi programa de audio, sé cómo funciona mi tarjeta de sonido, sé cómo hacer un delivery de vocales, por ejemplo, en este caso, ¿no? De voces de primer nivel. Y esto es aplicable al que toca la flauta, al que toca la batería, es aplicable a cualquier instrumento, ¿vale? Sobre todo también que la gente que toca instrumentos no se crea que está apartada, ¿no? O sea, me refiero, los instrumentos clásicos también tienen su cabida, o guitarristas también. ¿Vale? Y poder ofrecer esos servicios creo que es algo que es bastante interesante también en la industria. Entonces, eso también puede ser una manera de diferenciaros de otros y de poder generar de alguna manera de lo que hablábamos antes, ¿no? Generar valor y generar em, valor en general para poder ofrecerlo. Y eso yo creo que es muy interesante y que no todo el mundo lo hace. Entonces, yo os animo desde aquí a que, en la medida en la que podáis, invirtáis en vuestro propio equipo y sobre todo conocerlo para
poder ofrecer, que no sea solo simplemente vuestro talento, ¿vale? Porque hoy en día las cosas han cambiado y antes quizás las profesiones y todo este tipo de profesionales estaban un poco más, digamos, especializados. Sí, el productor era el productor, el arreglista era el arreglista, el compositor era el compositor, ¿vale? Ahora mismo todo está demasiado diluido y entonces cuantas más cosas seas capaz de generar, de ofrecer y de poder controlar al menos, sobre todo cuando estás empezando, mejor, ¿vale? Entonces casi que es obligado, hoy en día os diría, si estáis empezando todo esto, en conocer cómo funciona un secuenciador, cosas muy sencillitas, ¿vale? Nadie está diciendo de que seáis súper mega productores, pero sí cómo puedo yo grabarme bien en mi casa y ofrecer un material lo más profesional que se me permita, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también puede ser una manera de diferenciaros y de ser algo un poco más interesantes en la industria, ¿vale? Y luego también os diría que una vez tengáis todo esto, aprendáis a lidiar con la frustración. Vale, porque supongo que esto no será tampoco el primero que os lo diga y que os lo haya dicho en este tipo de charlas, ¿vale? Pero lo normal en esta industria y lo normal en todo esto, después de toda la chapa que os he dado, es que la respuesta sea no. Es lo normal, ¿vale? Lo raro es que os digan que sí. Eso es lo raro, ¿vale? Entonces, realmente, y esto ya tiene también mucho que ver con todo esto que va por programas educativos, ¿no? ¿Qué otras cosas quizás yo tengo de mi background o qué cosas yo en mi vida normal o digamos en mi etapa de estudiante he podido hacer para ser capaz de tolerar y de lidiar mejor con la frustración? No sé, me lo invento. En mi caso me ayudó mucho, por ejemplo, el jugar en un equipo de fútbol o el ser músico de conservatorio, ¿no? Porque ya desarrollas unos valores quizás antes, como la disciplina, como esa competencia, ¿no? Que empiezas ya a desarrollar desde etapas más tempranas de tu vida y pues buscar cuáles pueden ser vuestros mecanismos para lidiar con el no, porque va a ser lo normal, ¿no? Vas a hablar a un artista y no te va a contestar, vas a hablar a un sello discográfico y te va a decir que el proyecto donde tú has invertido 2 años de tu vida es una basura, y eso va a ser así todo el rato hasta que alguien os diga que sí y entonces pues podáis demostrar todo lo que habéis querido. Entonces, o bien lo utilicéis como gasolina y como motivación intrínseca, o la otra opción es hundiros en la miseria. Entonces, podéis elegir cuál puede ser vuestro camino, pero no va a haber mucha más solución, ¿vale? Entonces, también tened en claro que lo raro de todo esto es que las cosas funcionen al principio. Bueno, al principio y al final. Lo raro es que las cosas funcionen. Ahora, de todas estas, al final sí que vas consiguiendo cosas, ¿no? Sí que vas marcando goles y al final puedes forjar una carrera, ¿no? Pero no os penséis ni os creáis que eh, va a ser un camino de rosas y que haciendo esto 100% lo voy a conseguir, ¿no? Lo que os he dicho al principio. Desde luego que tengo que poner las horas, desde luego que tengo que poner el trabajo, porque si no, es que no tengo ningún chance. Si las probabilidades ya son pocas, si yo no hago estas cosas, si yo no tengo un plan, ya sea un plan de marketing más o menos desarrollado, si yo no tengo un equipo con el que puedo trabajar, si yo no conozco el juego en el que estoy jugando y si yo no pongo las horas y el trabajo, es que ya sí que las probabilidades son cero. A no ser que tengas una suerte terrorífica, pero no me gustaría enfocar esta charla a tirar un boleto a la lotería y que me toque, ¿no? Porque no suele ser una buena idea en general, que le toque perfecto, pero no suele ser una buena idea. Entonces, si queremos maximizar estas probabilidades, al menos tened en cuenta todas estas cosas para poder tener un chance. Para poder tener un chance, ¿vale? Y entonces al final, por muy talentoso que seas, siempre va a haber una persona que sea más talentosa que tú, alguien que sea más interesante que tú en la industria, pero si tú pones el trabajo, si tú pones el esfuerzo, generalmente, y el plan, ¿vale? Generalmente, eso al final acaba superando a una persona que simplemente es muy talentosa y que se pone una vez a las 1000. Entonces, sed consistentes, sed constantes con vuestro trabajo, poned las horas, ¿vale? Porque la música es, ya tanto si sois músicos más, pues, digamos, más clásicos o vuestras aspiraciones son más digamos, pues bandas, ¿no? O todo este tipo, la competencia es lo mismo, ¿no? La competencia va a ser feroz y vais a tener que poner unas horas de trabajo muy locas. Y tanto que si queréis ser Justin Bieber o si queréis ser Scooter Brown o si queréis ser quien sea, vais a tener que poner esas horas, son innegociables. Son innegociables. Entonces, pues bueno, poquito a poco y os diría que trabajéis en estas cosas. No sé si alguien algo que decir.
alguna duda que podáis tener sobre, yo qué sé, me gustaría igual en los últimos 5 minutos alguien que me pueda decir, oye, pues este es mi caso en concreto, no lo sé si lo hay hoy, o yo me he visto en esta circunstancia y me veo con estas dificultades, que me puedan, que me puedes decir o que me puede ayudar, ¿no? No lo sé. Tania está escribiendo, el resto animaros. Yo la música la descarté hace mucho tiempo. No, sobre todo ya porque me dejo 5 minutos para ver si hay alguien que esté aquí, que haya Tú venido, que lo esté saldrá, viendo en Mapi, tiempo. no te creas. Acabaremos perdiendo un grupo. Me voy a hacer Cuidado, yo música. aún hacemos una banda, podemos hacer una banda de K-pop. Sí, bueno, yo puedo hacer muchas cosas en la música. También voy a aprovechar hablando mientras escribís, que podéis hablar a viva voz. Es hablar sobre los derechos de propiedad intelectual, lo que has hablado de los contactos, porque hay una cosa que nos ha pasado recientemente en Smartly. Cuando tú los cedes, aunque seas el autor y tengas el derecho moral, y tú le dices a la persona, ahora no quiero que uses mi obra, le tienes que indemnizar, no va a salir gratis por mucho que tengas el autor y seas el derecho moral. Por eso, cuando se ceden los derechos, hay que poner muy claro las condiciones y la normativa. Es la única normativa española que dice que se tiene que hacer por escrito. Pero también es una normativa, también voy a destacar, que protege mucho al autor, la española, porque frente a un derecho, con los grafiteros pasa, ¿no? De derecho a la propiedad privada, con derecho a la propiedad intelectual, gana siempre la ley de propiedad intelectual. El graffiti se tiene que quedar frente, aunque hayas hecho apropiación de una fachada que no es tuya, ¿vale? O sea, ya hay muchas sentencias que protegen el graffiti y la persona, aunque le hayan hecho daño a la propiedad, no puede destruir el graffiti. Pues, o sea que la inteligencia artificial, la IA generativa. Y bueno, Filipe hablará, así que Filipe, habla tú. Venga. Hola, buenos días. Buenas. Nada, bueno, simplemente decir, me pareció súper interesante. Yo no trabajo directamente con la industria musical. Sí he sido músico. Bueno, fui DJ en su época, pero bueno, de eso ya hace años luces ya. Y bueno, sí que me he sentido muy pues, identificado con varias de las cosas que has dicho. Lo único que quería un poco aportar, yo ahora pues nada, estoy muy enfocado hacia todo lo que es el mundo del jazz, soy fanático del jazz, es algo que me encanta, me apasiona, oigo jazz todos los días, veo películas, documentales sobre el jazz y es algo que prácticamente me ha cambiado la vida. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue leyendo sobre la historia del jazz, era como antiguamente habían pues empresarios, productores dentro del mundo del jazz que se aprovechaban del talento joven y compraban los derechos de canciones que terminaron siendo unos exitazos y que forman parte de la historia del jazz por sumas ridículas. Por $50 te compraban una pieza de swing que terminaba pues reventando la radio en los años 50 en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es importante pues entender lo que es la diferencia entre lo que puede ser un copyright a ganar royalties de una obra tuya, ¿no? No sé si eso es algo bueno, que se ha comentado durante el webinar, pero sí que me parece que es importante lo que dices de tener cuidado lo que uno firma. No, bueno, una cosa muy distinta es que te compren la pieza que tú hayas creado y otra cosa distinta es que tú puedas ganar un porcentaje de lo que tú hayas creado. Hay una peli muy interesante sobre las zapatillas Nike y la historia de Michael Jordan con, bueno, esta peli, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero es una peli muy interesante que habla un poco sobre este tema, ¿no? El tema de los royalties y bueno, en este mundo pues es completamente pues válido, ¿no? O sea, que se valore nuestro trabajo. Eso es, yo creo que es interesante sobre todo el que la gente cuando está haciendo música sepa diferenciar bien. Mira, por ahí dicen, la historia detrás del logo, ¿ves? Perfecto. No, sobre todo el diferenciar bien entre cuáles son los réditos de nuestros derechos de
autor, de lo que nosotros cobramos, porque nuestra música son en espectáculos, en festivales, en radios, en tal, y lo que genera nuestra música en plataformas digitales, en la venta digital, en todo este tipo de cosas, ¿no? Porque son contratos diferentes y son fuentes de ingresos diferentes y todas abiertas, ¿no? Entonces, lo que decía de conocer las reglas del juego, de yo no puedo pretender ganar dinero de todo esto si no conozco estas cosas, ¿no? Y saber que, pues bueno, que haciendo un cover de una canción yo puedo sacar un tipo de beneficio, ¿no? Un tipo de rédito de esa obra. No van a ser derechos de autor, porque obviamente los autores son los autores de la obra original, pero sí puedo subirla a plataformas digitales y sí que puedo explotarla de la manera en la que yo pueda hacer un remix. Yo tengo una historia bastante dura, la verdad, con todo este tema, sobre todo lo que hablábamos antes de los derechos morales. Yo era muy jovencito, tenía como 17 años o algo así, y bueno, hice un remix a un tema, bueno, no sé si conocéis la banda Full Garden, tienen un tema, fueron unos de One Hit Wonder, ¿no? Que es un tema que se llama Lemon Tree. ¿Vale? Un tema súper conocido, entonces nosotros hicimos un remix hace muchos años y ese tema pues lo quisieron uno de los grandes sellos discográficos del mundo en ese momento, que se llamaba Spinning Records, que era una completa locura en cuanto a, pues eso, al poder internacional, sobre todo que tenía. No era un sello muy, muy, muy importante a nivel mundial, y nosotros éramos unos chavalitos. Entonces, lo que pasó fue que al final de todo esto, pese a que Spinning Records formaba parte de Sony Music, no pudimos sacar finalmente, pese a que la gente que tenía los derechos de autor, en este caso eran Sony Music, la discográfica, que en este caso era Spinning Records, también quería sacar el tema y nosotros obviamente habíamos hecho el remix, no pudimos sacarlo porque precisamente el cantante de Fool's Garden nos dijo que no, que iban a sacar un álbum después de 25 años, justo ese año, la vida, y que se habían hecho 50, no, más de 100 centenares de remixes sobre esa canción y que esto no iba a poder ser, y efectivamente no fue. No fue. Entonces, otro ejemplo más del no, otro ejemplo más de que estas cosas, pues bueno, a veces pasan, y que si generalmente un artista dice que no, al final es por muchas veces que lo digas. Incluso recuerdo añadirlo a Facebook como amigo y enviarle un tocho a que me aceptó y decirle, oye, tío, tú has hecho un tema en toda tu vida, por favor, imagínate que alguien te hubiese dicho cuando sacasteis Lemon Tree, con el que has vivido toda tu vida de él, y a partir de ahí que alguien te hubiese dicho que no, te hubiese cambiado la vida. Y lo leyó, nos contestó, nos dijo que nos peinásemos y ya está. Así que mira, otra historia triste. Bueno, eso te ha curtido. Sí, sí. Eso hay que pensar. Si no. Sí, sí. Luego pregunta en el chat sobre el tema de los contratos o sobre los trabajos en general, ¿no? ¿Qué exigirías y qué rechazarías? Es decir, ¿dónde estarían, qué es para ti lo más prioritario y dónde están tus líneas rojas, por decirlo de alguna manera? Pues primero, saber cuál es la aportación que tú has hecho a la obra. ¿Vale? Eso es importante, y yo en este aspecto soy bastante justo, pero hay mucha gente que no lo suele ser, ¿vale? Entonces también estate preparado para defender cosas que a veces no tienen, o exigencias que a veces no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero saber la aportación que tú has hecho a la obra, ¿vale? Si tú como productor, es que ya no sé de qué figura podemos estar hablando, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en España, si tú has hecho la letra de la canción, pues ya prácticamente eso es un 50% de los derechos de autor, ¿vale? Entonces, tienes que tener muy claro cuál es la aportación que tú has hecho a la obra para poder exigir en consecuencia. Si tú has sido más un productor ejecutivo, que nunca es mi caso, pero que pasas por ahí y gestionas los equipos y juntas unos a otros y has tenido menos impacto en la obra como tal, pues bueno, igual tienes que exigir un porcentaje menor, pero si tú ves que tú has sido el productor, que has aportado todo y te están intentando exigir porcentajes que son realmente absurdos, has contribuido igual a las melodías de la letra, has incluso ayudado sobre el storytelling de la canción, has cambiado palabras a la hora de lo que sea, pues también exige consecuencia. En consecuencia de ello, no te dejes amedrentar. Generalmente es muy raro, ya os lo digo esto en general para todos los contratos, que firméis el primer contrato que os envíen. Yo creo que nunca ha sucedido eso. Es decir, leerlo, pasadlo y mirad a ver qué es lo que está pasando, porque raro es que lo primero que te ofrezca la discográfica sea lo justo. Ellos siempre van a tratar de aprovecharse del desconocimiento de la gente, y si lo firmas bien, ¿vale? Entonces, mirad eso. Y luego, si estamos hablando de los derechos fonográficos o de los royalties, ¿vale?
ya depende de si tú has obtenido un fee por esa producción y ya te están pagando un fee por, que sea X por esa producción, por ese trabajo, o si bien quizás estás trabajando con un artista que no te ha pagado tanto fee, pero es un artista muy, muy grande que puede generar muchas reproducciones y por tanto, pues igual te interesa más tener un porcentaje más grande sobre la explotación de esa obra en ese lado, ¿vale? Pues normalmente, si la gente no te va a ofrecer, si el artista es muy, muy grande, te van a cerrar un fee y punto. ¿Vale? Porque no les interesa darte un porcentaje sobre el rendimiento de esa obra si saben que va a ser enorme. Entonces, tratad de ser lo más honestos y justos, es mi consejo, pero sobre todo no os dejéis chafar por el resto de gente porque vais a ver que hay mucha gente que no aporta mucho, me ha pasado muchas veces, ¿no? De gente que prácticamente se pasa por las sesiones de estudio, de que aportan muy poco a la obra final y luego te están pidiendo la mitad de la obra, ¿no? Y dices, bueno, igual nos tenemos que sentar a hablar. O sea, me refiero que no penséis que la gente va a ser así, va a ser justa y va a ser. No, la gente tiene la cara muy dura y va a intentar aprovecharse casi la mayoría de ellos. Entonces, pues bueno, también estás seguros de poder sacar las garras, ¿no? Si sois vosotros y si tenéis un manager que pase de perro malo, pues perfecto, porque yo creo que esa es una de las grandes funciones que tienen, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. He compartido en el chat una noticia que ha salido recientemente, ¿no? Que es sobre cómo el Supremo confirma la coautoría de las obras de Fumiko Negishi, es en Artes Plásticas, sobre la obra de Antonio de Felipe. Él dijo que era todo suyo, que ya la japonesa simplemente hacía 4 pinceladas que él le daba y se ha demostrado que ella aportó a la obra. Entonces le han dado la coautoría, ¿no? Hablando de la parte de coautorías y demás, ¿no? Por esto es lo que hablaba también de la normativa de propiedad intelectual y que se habla muy bien. En ENCOF vamos a sacar un curso de propiedad intelectual y también hablaremos de la propiedad intelectual adaptada a la IA. No sé si hay alguna pregunta más. ¿A ti la IA te ha afectado con la IA generativa? De momento no, y de hecho yo utilizo la inteligencia artificial a mi día a día, ¿vale? O sea, me parece que es una herramienta que está ahí para usarla y que si la usas bien, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que las líneas entre el uso responsable de la inteligencia artificial y cómo se usa está todo muy difuso aún, porque es algo que avanza muy rápido y que es difícil de legislar. Entonces, sí que es verdad que la IA generativa pues se nota. Entonces, tenemos la suerte de que aún está en un proceso donde se nota mucho, pero pronto va a dejar de serlo, ¿no? Pero creo que al final, si tú utilizas la inteligencia artificial como una herramienta, como la que, pues yo que sé antes, sobre todo para la gente que está empezando y no tiene presupuesto para cosas, yo creo que el utilizar, pues hay ciertos, no sé, en el audio ya hay ciertos, yo tengo que ser un poco más técnico, ¿no? Pero ciertos plugins ¿no? que son como ciertos instrumentos, ¿no? que te permiten, mediante inteligencia artificial, pues generar cosas para tu canción que puedan ser interesantes. Entonces, que al final no dista de tu amigo que traías al estudio y que toca la guitarra, ¿no? Y si yo no sé tocar la guitarra, ¿por qué tengo que limitar mis producciones a la guitarra, ¿no? A no saber tocar la guitarra. Entonces, al final, los productores toda la vida se han basado en cosas que ellos tampoco pueden hacer. Entonces, tener herramientas que te permitan tener esa clase de instrumentos, pues lo veo bien, ¿no? Otra cosa es, pues bueno, ya este tipo de plataformas que ya están sacando todo, música generativa sin parar, donde están haciendo sellos discográficos, donde se está distribuyendo, donde se están generando millones y millones y donde, pues bueno, eso ya es otro tema del que ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Al final, creo que el alma y esa imperfección humana tan característica no se puede copiar, pero es cierto que si la utilizas como una herramienta, pues está bien, porque son muy útiles, la verdad, las cosas como son. Bueno, entonces la IA responsable éticamente y sobre todo no lo que está haciendo Spotify, que para pagar menos derechos de autor es generar canciones con IA generativa que se suben al Eso es a lo que me refería. Bueno, Exacto. Spotify se está coronando. Sí, sí. Jerón pregunta, no sé si lo quieres hacer a viva voz. Sí, ¿puedes O en el contarnos chat, no, un dice poco? que no. Bueno, dice, ¿podrías contarnos un poco cuáles son las distintas fuentes de ingreso en la música? Streaming, SGAE, SACEM, redes. ¿Hay algunas imprescindibles? A ver, todas, me refiero. Esto es como, si, cuáles no lo son, ¿no? Si quiero ganar dinero, pues cuantas más puertas abiertas tenga, mejor, ¿no? Entonces yo te diría que
intentes estar intentar tener la mayor cantidad de puertas abiertas posibles. Mira a ver qué es lo que tú puedes ofrecer como artista. Y si yo pues, soy cantante, puedo tener la vía de cantante, de profesor, puedo tener la vía de top liner, puedo tener la vía de compositor, de letras, puedo tener la vía abierta de si soy un artista prolífero, hacer mis shows y tener mi caché. Y luego los réditos de mi música. Oye, pues tengo los réditos de mis royalties, de la distribución discográfica o física, en este caso ya prácticamente es todo plataformas digitales, ¿no? Y luego, pues los derechos de autor, ¿vale? En mi caso, yo no estoy dado de alta en SGAE porque trabajo con otra plataforma independiente, ¿vale? Que no es SGAE, porque a mí SGAE no me gustan los números mágicos, ¿vale? Y SGAE les gustan mucho los números mágicos y a mí no me gustan los números mágicos. Entonces, simplemente por tener mayor control sobre mi catálogo y saber de dónde viene, cuáles son los temas que están funcionando, tener un portal donde yo puedo acceder qué es el dinero que se está generando, cuáles son las obras que están generando ese dinero y no simplemente un ingreso de X cantidad de euros cada los meses que sean con esto. Entonces, vigila a ver si en el punto de tu carrera que estás te interesa ese tipo de cosas. Lo que sí que te diría es la famosa hoja de variedades esta, ¿no? De si vas a hacer shows o si sabes que tu música va a ser interpretada en algún momento, sé tú muy pesado con el tema de, oye, mi música va a ser tocada en este show en directo. Seguramente tengas una persona en SGAE, un email, alguien al que le puedas escribir para que estén al tanto, ¿vale? Para que esto pase, porque luego lo de la retroactividad de los derechos de autor, sí, sí, pero, ¿vale? Entonces, eh, intenta estar siempre alerta de si tu música está siendo, pues, tocada en no sé, me lo invento, ¿no? Me has hecho la nueva canción de un álbum de alguien que está tocando ese álbum por ahí, aunque sean más salas más grandes o más pequeñas, porque al final, si no, lo que pasa es que estos derechos de autor se recaudan y si no sabes, Gaia o la entidad de gestión que sea, a quién tiene que ir o a quién tiene que pagar este dinero, lo que va a hacer es una media entre lo que suena en la radio, entre los artistas más grandes y van a dar tu dinero, que a nosotros nos viene muy bien como artistas pequeñitos, ¿vale? Y entonces va a ofrecerlo a los artistas grandes, que son generalmente los que más derechos de autor van a recaudar. Entonces, mira a ver si tú de alguna manera puedes estar al tanto de eso, de cómo está sonando tu música, dónde y cuándo, ¿vale? Eso es mi... Bueno, esto la IA te ayuda. Sí. Sí, sí. Bueno, y sobre todo si estás empezando al principio, tampoco creo que sea muy difícil, a no ser que tengas pues, un montón de artistas que estén pues, girando por todos los lados. Es fácil de traquear, es fácil de Sobre traquear. todo tener en cuenta que si la diversificación de la música va más allá de los derechos de autor, que es lo que ha dicho Mike, ¿no? Al final hay que tener, si quiero ser productor, si quiero ser DJ, si quiero ser compositor, si quiero ser cantante, pensar dónde hay música. En todo el mundo, en todos lados, en todos los sitios. Entonces, ahí siempre puede haber una oportunidad para vosotros hacerlo. También está la arte terapia. Bueno, Jerón, que es un ejemplo, ¿no? Que da clases de francés a través del arte, ¿no? O sea, Pues fíjate qué él interesante. claro, él le enseña a bailar hip hop, a cantar y el francés. ¿Qué más quieres? Polifacético, ¿no? Es decir, Sup- tenéis el potencial de la creatividad, que esto es lo que falta a muchísima parte de la humanidad y Mm. ahí es donde está vuestro potencial y sobre todo saberlo vender y valorar. Mike nos ha dicho son muchas horas, son muchas horas, muchas horas, muchas horas. Hay unos grandes problemas ahora mismo con los músicos, con la salud mental, se están cancelando giras, esa presión de la que he hablado, hasta qué punto podemos parar o no. Es verdad que, por ejemplo, lo hace Ricky Rubio, jugador de baloncesto, y suena mucho. Un artista cancela una gira y si no es Aitana no suena, ¿no? Porque no Exacto. puedes tener ese derecho a cuidarte. Mm. Pensar en esa presión y sobre todo, él creo que ha dado una clave que yo me la he quedado y me parece fundamental para todos los aspectos de emprendedores, es mira hasta qué punto estás dispuesto a que la presión y tu salud sea el precio. Es decir, entonces ahí es donde tenéis que valorar si los ingresos que estoy recibiendo por esa vía me llevan. Es decir, yo derechos de autor me hice un trabajo final de máster sobre la gestión de derechos de autor a través de las GAE, totalmente de acuerdo con las GAE, de copyright o gestión propia. Es verdad, ¿cuánto cobrabas? No se gana más dinero los derechos de autor. No penséis vivir de los derechos de autor. Son un extra que vienen, pero pensad también de ni qué nacen, ¿vale? Los derechos de autor se generan y nacen porque se quita dinero de subvenciones públicas. Y el gobierno, para callar a los artistas, le dice, oye, pero si ahora no haces nada y vas a poder cobrar. En los años 80 en el sector anglosajón, ¿no? Entonces, pensar a la hora de diversificar en vuestro talento. ¿En qué talento y quién lo puede necesitar? En cabeceras de podcast se necesitan músicas y hacerlas accesibles y podéis estar.
se puede estar en un montón de sitios de paratoterapia para gente con Alzheimer, gente que está cuidando, necesitan música, gente que necesita moverse, gente que necesita ser escuchada y sobre todo pensar en vuestro arte como eso, ¿no? Como ha empezado la charla, con ese impacto social y ese bien social cuando lo aprendemos, ¿no? Vamos a darle a la ciudadanía que nos da a nosotros y sobre todo vamos a monetizarlo. ¿Eso qué significa? Que vamos a valorarlo bien. Que si a mí me viene la Fundación Telefónica y me pide un tema mío, no le facturéis 50 euros porque si no tengo el no. Y cuando venga un colega y te pida un favor, hazlo. ¿Por qué se va a mover más? Por moverte a ti que la Fundación Telefónica. Pensar también en esa inversión, en a quién le tengo que dar mi talento, mi obra y quién puede hablar. Es decir, si esta gente no tiene ni un puñetero duro, pero la gente va a hablar de mí, va a moverse y sé que tiene este contacto aquí y le va a decir que yo lo he hecho, voy a apostar por ello. Pero hay también limitar vuestro tiempo. No dediquéis las horas a hacer la obra perfecta que no existe. Que luego la escucháis años después y dices, esto no es mío. Y tú dices, pues sí es tuyo. Efectivamente. Entonces, cuidaros lo primero. Lo segundo, con cabeza, ¿no? Yo creo que marca la clave de todo en la coherencia, ¿no? Y 30 años y se ha movido tanto que tú dices, joder, si es que... A ver, creo que es una de las cosas Es que tiene otra energía también, ¿eh? O sea, Eso es, apuntaros que hay que llevar energía. y sobre todo esto también para, o sea, esto no tiene límite de edad y obviamente no quiero como segmentar, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo, ser conscientes del periodo vital en el que estáis, ¿sabes? Si estáis con 16 años, como empecé, o 14, yo empecé antes, ¿no? Pero si tienes 16 años y quieres ser DJ, quieres pinchar y estás viviendo en casa de tus padres, no tienes ningún gasto, prácticamente, pues bueno, sí, tienes que llevar tus estudios al día y tal, pero me refiero, tienes más tiempo libre del que seguramente tengas en el futuro. Aprovechad en el momento en el que estéis para moveros, para saber que podéis arriesgarlo todo porque no tenéis nada que perder. Entonces, eso es importante también, el moverte, el tener esa hambre. Luego, pues bueno, si ya tienes que empezar a pagar facturas, ya tienes que, estoy en una casa, tengo que pagar mi alquiler o mi hipoteca o lo que sea, pues obviamente tendréis que eh, gestionaros y ser más, tratar de ser más pragmáticos a la hora de generar dinero, ¿no? Pero sobre todo cuando estéis en etapas más tempranas, podéis permitiros el hacer las cosas gratis, el cobrar, el simplemente hacer cosas interesantes que os puedan ayudar en un futuro y que no tengan ese rédito económico inmediato porque no lo necesitáis realmente. Obviamente a todos les gusta tenerlo, ¿no? Pero oye, si yo tengo la suerte de que esto tampoco tiene por qué ser todas las personas, ¿no? De que no tengo que ayudar económicamente en casa, de que puedo tener unas facilidades X y que yo estoy en un periodo de mi vida donde puedo permitirme arriesgarlo todo, pues también hacedlo, ¿vale? Y también os recomiendo pues, poder ir al extranjero. Yo ahorré para poder irme a Brighton también con unos amigos para ir allí a una oportunidad que nos había salido de un estudio. Estuvimos 6 meses y conoces otra cultura, conoces otra gente, otra manera de hacer música, otro todo, ¿no? Y también te abre mucho la vista, entonces, y la mente sobre todo. Entonces, tratad de buscar y saber el periodo vital en el que estáis y tratad de saber qué es lo máximo que podéis sacar de dónde estáis, ¿no? Y yo creo que así es como poco a poco, que lo normal es que os digan que no, pero poco a poco vais construyendo algo que va saliendo, ¿no? Y al final pues vais construyendo unos credenciales que luego vais a poder utilizar en el futuro. Y unos créditos. Hay una máxima que dicen los economistas del emprendimiento, de cada 100 nos viene un sí. Sí, o sea, ya sabéis, yo no pretendo ser el gurú del Yados de esto, no tengo ninguna intención, la verdad, pero sí que es verdad que al final, pues por probabilidad, probando, es como salen las cosas, ¿no? Y lo que pasa es que si no lo intentas, seguro que no, ¿no? Y entonces por eso también el que es más importante el lidiar con esa frustración del que no, del estar siempre en la sombra pensando que yo lo haría mejor, pero nunca lo hago. No, porque no vale la pena. Entonces, a veces también quitaros esos barrotes, esas barreras y decir, bueno, yo voy a intentarlo, yo voy a salir ahí, voy a salir a la palestra, voy a ser valiente, porque hoy en día también estamos abiertamente juzgados, ¿no? Que quizás también es una de las cosas malas, muy malas que tienen las redes sociales, ¿vale? Que es que todo el mundo puede escribir y decir barbaridades. Entonces, pues también ese paso que podéis dar hacia adelante de ser valientes, mucha gente no lo da. Entonces, estáis, con todas estas cosas que hemos estado hablando, estáis sistemáticamente quitando competencia, porque hay mucha gente que no va a tener ese valor de dar ese paso, ¿no? De atreverse a querer vivir de la música, ¿no? Por eso es lo que decíamos de, oye, ¿a qué estás dispuesto, no? Entonces, tal
sentiros reconfortados, ¿no? Y sentiros valientes por eso, y tened un plan que cuando consigáis objetivos también podáis, digamos, medir y traquear esos pequeños logros que yo voy consiguiendo, porque es una fuente de motivación intrínseca muy grande y que muchas veces en esta profesión no se tiene, porque tú las consecuencias de tu trabajo las ves a muchos años vista, quizás años, porque las canciones tardan un año en salir, Entonces el trabajo que estoy haciendo hoy, que me estoy matando, no voy a ver esos réditos de aquí 2 o 3 años. Entonces, durante esos 2 o 3 años o X tiempo, hay un periodo ahí de vacío donde yo no veo que lo que yo me levanto todos los días vale para algo. Entonces es muy fácil frustrarte y muy fácil sentirte que lo que estás haciendo no vale la pena, ¿no? Pero tenéis que ser consistentes allí, tenéis que trabajar y ver que poco a poco vosotros tenéis herramientas para en vuestro día a día ser capaces de generar esa motivación intrínseca de hoy he conseguido esto, hoy he hablado esto y me ha contestado, pum, check. Entonces para eso podéis utilizar herramientas de gestión, como yo hice un método de GTD, que yo hice un máster en gestión empresarial de la música hace tiempo, yo estudié recursos humanos, ¿vale? Lo de vuestros padres, bueno, la musiquita está muy bien, ¿no? Pero ya, ¿no? Yo estoy ahí, chicos, o sea, yo soy uno de ellos, ¿vale? Yo no... Entonces, eso me permitió tener ciertos conocimientos sobre organización y, pues bueno, yo creo que eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? El poder organizar mi trabajo y poder ser capaz de obtener motivación de los pequeños logros que consigues en el día a día, porque si tienes que esperar a tener un tema con X, sonar en un festival, o sonar en la radio, o tener X millones de reproducciones por un tema, me voy a deprimir, pero vamos, enseguida. Entonces, tener que tener en consideración eso y tener en consecuencia en la cabeza el poder, de alguna manera, vosotros alimentar esa pequeña gasolina, ese pequeño hambre vuestra para a medida que vais consiguiendo esos pequeños objetivos, pues ver cómo al menos yo puedo levantarme de la cama con ganas de decir, jolín, hoy he acabado el día, ¿no? Y he hecho todo esto, qué guay, ¿no? Eso yo creo que es muy importante también. Y no hace falta que sean grandes metas, ¿no? Tienen que ser metas que me acerquen a mis objetivos, pero no hace falta que sea la gran cosa. Entonces, también organizaos y utilizad el método que a vosotros os gusta, ¿vale? Yo simplemente tenía una pizarra con un método de to do, doing, done, orden de prioridades, unos posits y, oye, el simplemente arrastrar un posit, ¿no? Y al ponerlo en done, en la pestaña de hecho, ya es otra cosa, ¿no? Ya, oye, ya me siento mejor, ¿no? Entonces, pues eso también muy importante, ¿no? Hoy en día utilizan, si no queréis la pizarrita, ¿vale? A mí me gusta lo analógico, pero ya conocéis aplicaciones, tenéis Trello, podéis utilizar Notion, podéis utilizar un montón de aplicaciones que se basan básicamente en este tipo de cosas. Entonces, también gestionar vuestra propia productividad y tratar de, ¿no? Ahora también veo como muchas aplicaciones que me gustan, que me parecen súper buenas ideas, ¿no? Como de gamificación de cosas, ¿no? Como gamificarlo, ¿no? Lo veo con el gimnasio, lo veo con un montón de este tipo de aplicaciones, ¿no? Oye, pues voy al gimnasio, subo de nivel, ¿no? Y me pongo, hoy he hecho un entrenamiento en el gimnasio, hoy he hecho un tal, pues tratar de hacer este tipo de medidas en vuestro día a día para poder seguir avanzando. Bueno, A mí, por lo menos me ayuda mucho. Claro, hay que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y esto se liga con una de las ideas que has dicho al principio, ¿no? El saber qué funciona y qué no, para ir testando estos métodos nos ayudan a saber si estamos acercándonos al objetivo o alejándonos, por si vamos por buen camino, ¿no? Porque perder energía en algo que no nos lleva a nada, no solo es frustrante, sino que no nos lleva a nada. Es ir navegando sin remar, cansarte, para quedarte siempre en mitad del océano. Eso es. No sé si alguien no sé si alguien más tiene algo que decir. 3, 2, 1. Pues cerramos. Muchísimas gracias, Mike, por todo tu conocimiento, por compartirlo, por ser tan generoso. A vosotros por invitarme, de verdad. Por formar parte de Smarties y ayudarnos. Sí. Y nos veremos unas cervezas. Sí. Exacto. Pues un abrazo a todos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente, que el 22 de octubre vamos a hablar con Carlos Almela de Filantropía Bastarda, que es esa financiación de la parte social y cómo hacerlo sostenible, y también esa filantropía, ¿no? Que tiene que ser más punk y más tal, porque Carlos Almela es especialista en cómo repensar el dinero desde lo social, ¿vale? Así que el 22 de octubre a las 11 también por Teams. Pues nada, un placer y muchísimas gracias, Mike. Sí, hasta luego. A vosotros, de verdad.